Hoy queremos compartir esta temática que hemos titulado Obstáculos que impiden tu avance. Hay una palabra que me llama la atención que se encuentra en Mateo capítulo 5, verso 23 al verso 24 y dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Alguien podría mencionar y pensar y decir: pero pastor, esta palabra que usted acaba de mencionar, que acaba de compartir, no tiene nada que ver con el título del mensaje. Y quiero decirle que se equivoca, porque tiene mucho que ver, tiene mucha relación con el tema que en esta hora queremos compartir. El tema del día de hoy es obstáculos que impiden tu avance. Y me llama la atención esta palabra que yo acabo de mencionar, porque la Biblia enseña que Jesucristo en un momento abre su boca y comienza a hablar con la gente que estaba ahí, con los discípulos, con las personas que le estaban oyendo. Y Jesucristo coloca este ejemplo y lanza esta enseñanza y pone este ejemplo tan sencillo que usted y yo muchas veces lo hemos practicado. Muchas veces hemos llevado nuestra ofrenda al altar. Muchas veces hemos llevado quizás un diezmo al altar. Muchas veces quizás hemos llevado una primicia al altar. O no solamente eso, sino nosotros mismos nos hemos entregado en el altar de Dios, nos hemos presentado delante de la presencia del Señor. Pero viene Dios mediante esta palabra y nos hace recapacitar en cuanto a lo que nosotros queremos entregar delante de Dios. Porque la Biblia enseña, y Cristo con estas palabras nos enseña, que había un hombre que se presentó o quería presentarse frente al altar, pero quería presentarse de cualquier manera. Y este hombre no alcanzaba a comprender que había algo que le impedía poder presentarse delante de Dios de la manera correcta. Este hombre no alcanzó a comprender de que hay cosas que tienen que ser solucionadas primero antes de que nosotros lleguemos frente a la presencia de Dios. Este hombre sencillamente quiso presentarse delante de Dios con su ofrenda. Quiso presentarse delante de Dios quizás con una primicia, con un diezmo. O sencillamente este hombre quiso presentar su vida delante de Dios como si nada hubiese pasado. Pero Dios mediante su palabra le recuerda que hay obstáculos, hay impedimentos, hay cosas que nos impiden, valga la redundancia, presentarnos de manera correcta, de manera apropiada delante de Dios. Y Cristo en esta hora, mediante esta palabra de Mateo capítulo 5, verso 23 y verso 24, Cristo dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, mira, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En otras palabras, necesitas quitar ese obstáculo. Porque puedes presentar una ofrenda delante de Dios, o puedes presentar 2 ofrendas delante de Dios, o puedes presentar 1,000, 1,000,000 de ofrendas delante del altar de Dios. Pero qué terrible es cuando un hombre presenta ofrendas, presenta diezmos, presenta primicia, presenta su vida, pero ha pasado por alto un elemento muy importante, y es que necesitas estar a cuentas con Dios. Porque hay cosas que son obstáculos para que tú puedas estar conectado o puedas conectarte con Dios. Hay gente que dice: yo voy a ofrendar en esta hora, yo voy a bendecir la obra del Señor, yo voy a ir al culto, me voy a presentar en la iglesia, en la congregación. Y qué bueno que tengas esa iniciativa, qué bueno que tengas ese deseo. Pero hay cosas que tienen que ser solucionadas antes de que presentes tu ofrenda. Hay cosas que tienen que ser solucionadas antes de que presentes tu ofrenda delante de la presencia del Señor. Hay cosas, repito, que tienen que ser solucionadas. ¿Por qué? Porque hay obstáculos en nuestra vida que muchas veces nosotros nos encontramos. Y muchas veces la gente culpa al diablo. Todo cristiano que yo conozco y que he conocido, en algún momento culpa al diablo. O por lo general, todo cristiano culpa al diablo de todo.
De hecho, muchas veces me da hasta pena a mí el diablo, porque siempre lo culpan de todo. Toda la gente, todo cristiano culpa al diablo de todo. Y quiero decirte que tienes razón. Hay áreas en las cuales el diablo tiene mucha culpa. Pero hay muchas áreas, y me atrevo a decir que en la mayoría de ellas, el diablo no tiene nada que ver. El problema eres tú. El diablo no tiene nada que ver. El problema eres tú. El problema soy yo. Muchas veces el diablo interviene y coloca obstáculos, impedimentos, situaciones que nos impiden poder conectarnos con Dios, situaciones que nos impiden poder alcanzar una bendición de Dios. Satanás, el diablo, hace eso. Satanás, el diablo, se coloca como un obstáculo, como una pared, porque él no quiere que tú seas bendecido. Él no quiere que tú seas prosperado. Él no quiere que tú avances. Él no quiere que tú crezcas en tu vida cristiana. Él no quiere eso. Dios sí lo quiere, pero el diablo no lo quiere. Y muchas veces el diablo será tu peor obstáculo. Uno de los obstáculos más grandes que vas a enfrentar en tu vida cristiana serán las artimañas de Satanás. Serán las estrategias de Satanás, el diablo. Pero quiero recordarte en esta hora que no solamente el diablo te pondrá obstáculos en tu vida, sino también tú mismo. Tú mismo, tú misma, yo mismo. Nosotros muchas veces colocamos y somos obstáculo para lo que Dios quiere y pretende hacer con nosotros. Nosotros somos el obstáculo. Yo te podría preguntar en esta hora, y te pregunto al Espíritu en esta hora, ¿cuál es el obstáculo que tú tienes? ¿Qué es lo que te impide crecer? ¿Qué es lo que te impide desenvolverte en tu vida cristiana? ¿Qué es lo que te impide avanzar en tu vida cristiana? ¿Cuál es tu obstáculo? ¿Cuál es tu obstáculo? De hecho, hay un síndrome, o hay un fenómeno, más bien dicho. Hay un fenómeno que se repite en toda congregación a través del mundo. Y es que muchas veces puede haber gente que lleva años en una congregación. Años. 5 años, 10 años, 20 años en una iglesia. Y muchas veces hay gente que lleva 20 años en una congregación, 20 años en una iglesia, y de repente llega un hermano a la congregación, a la iglesia, lleva 1 semana, 2 semanas, 6 meses, 1 año. Y ese varón, esa persona nueva que lleva 1 año en la congregación, muchas veces crece, se desarrolla mucho más rápido que esa persona que lleva 20 años. Y yo le pregunto, ¿cuál es la causa de eso? ¿Cuál es el motivo para que la gente no crezca? ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Que muchas veces hay gente que crece y hay gente que decrece. Mire, escuche eso. Hay gente que crece y hay gente que decrece. Considere eso. Hay gente que crece, hay gente que avanza, hay gente que se desarrolla, pero hay gente que no se desarrolla para nada. Hay gente que avanza, hay gente que crece, pero hay gente que también decrece. Dejan de crecer. Y eso a mí me llama la atención y debería para nosotros hoy ser motivo de amonestación. Porque hay gente que crece, repito, y hay gente que decrece. Hay gente que avanza en su vida cristiana, pero hay gente que no avanza. Hay gente que se estanca. ¿Y por qué hay gente que no avanza? Mira, esto es semejante a lo que acontece en los periodos de guerra. En los periodos de guerra, los ejércitos contrarios buscarán la manera de que el ejército enemigo no avance. Y para que no avance, ¿qué es lo que van a hacer? Van a cortar carreteras, van a cortar puentes, van a colocar obstáculos. Y de la misma manera, Satanás, el diablo, obstaculizará tu camino, tu caminar, tus pasos. ¿Para qué? Para que no llegues. Pero el problema es que no solamente el diablo hace eso. Hay gente que tiene obstáculos en su vida que la misma gente se ha puesto. Hay gente que constantemente se autocoloca, se autoboicotea, se boicotean a sí mismos. Gente que colocan obstáculos en su vida, en su camino, en su caminar. Y yo te pregunto en esta hora, ¿cuál es el obstáculo que tú tienes? ¿Cuál es el obstáculo que tú tienes? ¿Qué es lo que te impide avanzar? ¿Qué es lo que te impide avanzar? Hay gente que tiene odios, rencores enquistados en el alma. Y quiero decirte, mi estimado cristiano, cristiana, pentecostal, o no importa de qué rama seas. No importa de qué rama seas. Quiero decirte
que la Biblia enseña y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todo cristiano, todo creyente, y por lo general los pentecostales solemos predicar la segunda frase de este texto que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todo pentecostal habla abundantemente sobre lo que tiene que ver la santidad de Dios, la pureza. El hombre tiene que consagrarse, la mujer tiene que consagrarse, tienes que apartarte del pecado. Existe la santidad progresiva. El predicador pentecostal constantemente habla de la santidad. Tienes que apartarte del mal camino, tienes que dejar de pecar, tienes que tener cuidado con cómo te vistes, cómo te expresas, cómo caminas. Santidad externa, y está bien. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero me llama la atención la primera frase antes de la que habla respecto a la santidad. Porque la Biblia dice, el Señor dice, el Espíritu Santo le habla a su iglesia y dice: seguid la paz con todos. Mira qué tremendo eso, seguid la paz con todos. Pareciera que es más sencillo predicar sobre santidad que predicar sobre seguir la paz con todos. Y quiero decirle en esta hora que según esa palabra hay dos requisitos. No es solamente la santidad, tienes que tener paz con todos. Obviamente en tu caminar cristiano te vas a encontrar con gente que te va a odiar, sobre todo si eres pastor. Porque al pastor, mira, el pastor vive diferentes emociones, choques emocionales, golpes emocionales. Y estos tienen que ver con el aprecio que la gente le puede tener o con el odio y el rechazo que la gente le puede tener. Todo pastor se enfrenta a eso. Todo pastor experimenta eso. Si eres pastor, di amén, por favor. Todo pastor experimenta eso. Todo pastor se enfrenta a esa situación. Todo pastor lo vive. No es algo nuevo, no es una novedad. Todo pastor lo vive, lo experimenta. Te vas a encontrar con gente que te va a amar, pero también te vas a encontrar con gente que te va a despreciar. Y muchas veces te vas a encontrar con gente que te va a amar y posteriormente te van a despreciar. No solamente gente que te desprecia y gente que te ama. Y también te vas a encontrar con gente que te va a despreciar y mediante una obra poderosa del Espíritu Santo te van a amar. Mira qué tremendo eso, qué loco y qué tremendo. Adóralo, por favor. Y me llama la atención esta palabra porque la Biblia dice: seguid la paz con todos. Hay gente que muchas veces va a decir: pero pastor, hay gente que a mí me aborrece, hay gente que a mí me odia. Pero mira, mientras la gente te odie, mientras la gente te aborrezca, procura que tú no seas esa persona que odia también. Procura no odiar a nadie y procura estar en paz con todos mientras de ti dependa. Porque obviamente en el camino, sobre todo si eres pastor, lo reitero, habrá gente que te va a aborrecer, habrá gente que te va a odiar, habrá gente que te estará haciendo la guerra, pero procura tú estar en paz con ellos. Que ellos ladren, que ellos lancen piedras, pero tú estás enfocado en lo que Dios te mandó a hacer. Adóralo, por favor. Esto no estaba en el bosquejo ni en el libreto, pero tenía que decirlo porque alguien tenía que oír esta palabra. Hay gente que te va a odiar, hay gente que te va a aborrecer, hay gente que te va a hacer la guerra, pero procura tú estar en paz con ellos. Hay gente que te odia, pero no importa que ellos te odien, tú no los odies, ora por ellos. Como lo decía Esteban cuando estaba siendo apedreado: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Como lo dijo Cristo en la cruz del Calvario cuando estaba atravesado por clavos en sus manos, en sus pies, y Cristo dijo: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Porque quiero recordarle que cuando una persona es inconversa, cuando una persona inconversa comienza a hacerle la guerra a usted, cuando una persona que está siendo poseída por un espíritu satánico y comienza a hacerle la guerra a usted, esa persona no sabe lo que está haciendo. No tiene idea lo que está haciendo, no tiene idea lo que se está enfrentando. Porque tienes que recordar que todo cristiano, todo creyente, todo hijo de Dios tiene un padre. ¿Y cuál es su padre? Es Dios. ¿Y quién puede hacerle la guerra a Dios? ¿Quién ha hecho la guerra a Dios y ha ganado? Nadie.
Nadie puede ganarle a Dios, así que vine a decirte en esta hora, no te preocupes. Dios está contigo como poderoso gigante. Adóralo y levanta la mano, por favor. Dios está contigo como poderoso gigante. Levanta la mano y adora a Dios, que Dios está aquí en esta hora para bendecirnos. El problema es que muchas veces hay gente que tiene enquistado un odio, un rencor, rabia, ira contra otra persona. Y quiero decirte que eso es un obstáculo. Eso se convertirá en un obstáculo. Porque muchas veces la presencia de Dios querrá visitarte, pero ese odio, esa rabia te impedirá conectarte con lo que Dios quiere hacer. Estamos predicando bajo el tema obstáculos que impiden tu avance. Obstáculos que impiden tu avance. Obstáculos que impiden tu avance. No solamente el diablo obstaculizará tu camino, el diablo buscará la forma de hacerlo. De hecho, el diablo buscará la manera de meterte en conflictos de tiempo en tiempo para que tú te desenfoques de lo que tienes que hacer. Es como cuando Nehemías estaba edificando, estaba levantando los muros, y la Biblia enseña que Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe comenzaron a planear, a ver la forma de poder destruir a Nehemías. Y la Biblia enseña que llegó un recado de esta gente, de los enemigos de Nehemías. Y Nehemías les responde y les dice: yo no puedo atenderlos ahora porque estoy haciendo una gran obra. Vine a decirte en esta hora, no te preocupes de atender a tus enemigos, ni a aquellos que te odian ni que te aborrecen. No les tomes importancia. Déjalos que ladren por allá. Tú has sido llamado para predicar la palabra. Mira, a alguien le estoy predicando en esta hora. Tú has sido levantado para predicar una palabra, para que la gente no se pierda, sino más bien se salve. Sigue predicando la palabra, porque hay vidas que necesitan escucharte. Adóralo, por favor. Hay vidas que necesitan escucharte. No permitas que Satanás, el diablo, se salga con la suya, porque uno de los proyectos que tiene el diablo es destruirte, es obstaculizar tu camino, es impedir que avances. El tema del día de hoy se llama obstáculos que impiden tu avance. Pero no solamente el diablo muchas veces provoca obstáculos o siembra obstáculos, impedimentos en el camino de un hombre, de una mujer, sino más bien muchas veces hay obstáculos que nosotros mismos nos creamos. Hay obstáculos que nosotros mismos colocamos. Pero vine a decirte en esta hora, es tiempo de que saques, erradiques esos obstáculos que impiden tu avance en tu vida cristiana. Porque si eres honesto en esta hora, y si eres honesta, sin lugar a dudas podrías decir: es verdad, pastor, yo debería estar en otra altura, no en la que estoy ahora. Yo debería estar en otra posición. Y no te estoy hablando de una posición ministerial. Te estoy hablando de que tu comunión con Dios debería ser diferente, que debería ser un ejemplo para otros, que debería ser un referente para otros. No quedarte callado y callada cuando alguien te pida un consejo, porque no hay nada más terrible, mira, no hay desgracia más grande que un cristiano nuevo se acerque a un cristiano antiguo para pedirle un consejo y ese cristiano antiguo no tenga palabras que entregarle. Que ese cristiano antiguo no tenga un consejo que darle. Si hay algo que abunda en nuestras congregaciones, digo nuestras congregaciones, es gente chismosa. Gente que se deleita en eso. Pero qué tremendo sería, mi estimado chismoso y chismosa que me está escuchando en esta hora, o que me está escuchando o me vas a escuchar en diferido, porque no te atreves a conectarte en vivo y en directo, pero me vas a escuchar igual. Mi estimado chismoso y mi estimada chismosa, qué diferente sería tu vida si le permitieras a Dios que use tu lengua, que use tu vida para cosas que edifiquen, para poder ser de bendición para otros. Tienes la ropa correcta, pero tienes la lengua incorrecta. Adóralo, por favor. Tienes la vestimenta correcta, pero tienes la lengua incorrecta. Hay obstáculos en nuestra vida que nos impiden ser usados por Dios. Y si hay algo que Dios quiere, es usarte. ¿Qué es lo que te impide avanzar? ¿Qué es lo que te impide avanzar?
Hay cosas que están enquistadas en nuestro corazón, que muchas veces nos impiden avanzar, nos impiden crecer, nos impiden desarrollarnos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que impide tu avance? ¿Cuál es el obstáculo que tienes? Pastor, el obstáculo mío es mi carácter. Bueno, pídele a Dios que Dios te cambie el carácter. Porque hay gente que dice de mala manera, yo soy un hombre o una mujer que tiene carácter. Mira, todos tienen carácter. Pero hay una diferencia entre tener un buen carácter y tener un mal carácter. Claro, podría decir entonces, yo tengo mal carácter, soy idiota, soy enojón, soy enojona, no aguanto que nadie me mire, no soporto a nadie, ni yo me soporto. Mira, deberías pedirle ayuda a Dios. Dios en esta hora tiene el poder para ayudarte, para cambiarte, para regenerarte. Dios tiene el poder para sacudirte de eso. Dios tiene el poder para hacerte de nuevo. Dios tiene el poder para obrar en ti, en tu vida, en tu casa, en tu familia. Adóralo, por favor. Dios tiene el poder para hacerlo, deberías pedir ayuda. Toda una vida en la misma situación, con las mismas características malas. De ahí viene la palabra carácter. Tus características, lo que te caracteriza. Toda la vida, pastor, he sido chismoso, he sido chismosa. Bueno, pide la ayuda a Dios. Dios tiene el poder para cambiarte. Eso es un obstáculo. El día en que te mueras, tu pastor. Porque mira, los pastores, quiero entregarte un secreto en esta hora. Hay cosas que los pastores muchas veces no alcanzan a observar, es verdad. Pero hay cosas muchas veces que los pastores se dan cuenta, solamente que tratan de pasarlo por alto un poquito, pero un pastor conoce a sus ovejas. Y cuando tú tengas comunión con tu pastor, vas a conocer también a tu pastor. Las ovejas conocen a su pastor y el pastor conoce a sus ovejas. Y muchas veces el pastor se da cuenta del carácter, de las malas mañas que tienen sus ovejas. Y como no todos están en el mismo rango, en el mismo nivel, obviamente hay cosas que quizás no afectan a la obra, pero que sí le afectan en lo personal a esa persona, y el pastor se da cuenta. El pastor conoce a todos los chismosos de la iglesia, o las chismosas de la iglesia, las conoce a todas. Las conoce a todas. Un pastor las conoce, las identifica. Pero qué diferente sería tu vida, estimada chismosa, si le permitieses a Dios que sane tu lengua. Hay un hombre llamado Isaías que en una oportunidad, este hombre predicaba. En Isaías capítulo 1 predicaba. En Isaías capítulo 2 predicaba también. En Isaías capítulo 3 predicaba. En Isaías capítulo 4 también predicaba. Y en Isaías capítulo 5 también predicaba. Y en Isaías capítulo 6 se encontró con Dios. En Isaías capítulo 6 se encontró con la santidad, con la pureza de Dios. Y cuando este predicador se encontró con la santidad y la pureza de Dios, la Biblia enseña que este hombre sintió que se iba a morir. Sintió que se iba a morir, y este hombre gritó y dijo: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios. Mira qué tremendo eso. Isaías dice: siendo un hombre inmundo de labios, mis ojos han visto a Dios. Siendo un hombre inmundo de labios. Pero ¿cómo es posible que este hombre tuviese los labios inmundos y hubiese predicado en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5? Un hombre inmundo de labios predicando. Y así hay gente cristiana que tiene los labios inmundos. Y ese problema que tú tienes en la boca, en la lengua, es un obstáculo para ti. Porque Dios te podría usar de una manera tremenda, poderosa. Pero eso va a ocurrir cuando le permitas a Dios que te limpie la lengua. Porque mira, me llama la atención lo que le pasa a Isaías en Isaías capítulo 6. Que Isaías reconoce su pecado y dice: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo un hombre boca sucia. Hay gente que me está escuchando que tiene la boca sucia. Deberías limpiártela en esta hora. Hay gente que tiene la boca sucia. Estás habituado a eso, estás acostumbrado a eso. Deberías rogarle a Dios en esta hora que te limpie la boca. Y este hombre, cuando se encontró con la santidad de Dios,
Este hombre reconoce porque necesita reconocerlo. Pastor, es que tantas veces yo he querido cambiar. Mira, vas a cambiar el día en que reconozcas que tienes un problema. El día en que lo reconozcas. Isaías reconoció que tenía un problema y lo reconoció en el lugar correcto. ¿Dónde? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Lo reconoció en la presencia de Dios. E Isaías le dice delante de Dios: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios, mis ojos han visto a Dios. Tengo la boca sucia y me he encontrado con la santidad de Dios. Y la Biblia enseña que al instante, cuando este hombre reconoce su problema, un ángel toma un carbón encendido tomado del altar de Dios, y con ese carbón encendido toca los labios del profeta. Y se escucha una voz que dice: he aquí, esto ha limpiado tus labios, ha limpiado tu boca, ha limpiado tu lengua, y es limpio tu pecado, y es quitada tu culpa. Hay una palabra que aparece en la escritura que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entre paréntesis, toda persona será conocida por lo que habla. Y no solamente por lo que habla, por lo que escribe en Facebook. Dios mío, eso no estaba en el libreto. Cierre de paréntesis en esta hora. Toda persona será conocido por lo que habla. Toda persona será conocida por lo que habla. La Biblia enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón vas a escribir en el Facebook. Dios mío, adóralo en esta hora que estamos predicando en el Espíritu. De la abundancia del corazón habla la boca. Y me llama la atención lo que hace Dios, porque Dios con ese carbón encendido toca los labios del profeta. Y cuando toca los labios, entonces también toca el corazón. Porque la boca está conectada con el corazón y el corazón está conectada con la boca. Todo lo que tú hables tiene que ver con lo que habita en tu corazón. Si Isaías era un hombre con labios inmundos, es porque en su corazón había inmundicia. Adóralo por favor en esta hora. Si Isaías tenía la boca sucia, es porque en su corazón había suciedad todavía. Y me llama la atención que durante 5 capítulos, ¿cuántos años habrán pasado? ¿Cuántos años hay encerrados en esos 5 capítulos de la historia de Isaías? Este hombre predicaba, pero tenía un obstáculo, y ese obstáculo se lo quitó Dios. Mira, estoy seguro que este hombre decía: wow, cómo Dios me usa. En el capítulo 1 decía: Dios mío, nunca me había sentido tan bien predicando. En el capítulo 2 decía: Dios mío, es que Dios me usa pero tremendamente. En el capítulo 3 decía: wow, qué tremenda palabra Dios me entregó hoy día. Impresionante, impresionante. En el capítulo 4 dice: Dios mío, no me podía reconocer. Fue una palabra pero tremenda. En el capítulo 5 decía lo mismo. Hasta que en el capítulo 6 se encontró con Dios y se dio cuenta que llevaba años de su vida perdiendo el tiempo, hasta que se encontró con la santidad, la pureza de Dios. Y este hombre quitó todos los obstáculos de su vida y pudo comenzar a predicar de manera correcta, con pureza de alma. Adóralo por favor. Pudo comenzar a predicar la palabra con pureza de alma, con pureza de espíritu. Me llama la atención, y lo mencionábamos días atrás, y es que el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, el apóstol Pablo expresa y dice lo siguiente. Dice que hay gente que predica a Cristo por envidia, y hay gente que predica a Cristo por contienda. Mira qué tremendo. O sea, ¿a quién le cabe en la cabeza que un predicador pueda ser envidioso? ¿Y a quién le cabe en la cabeza que un predicador pueda ser contencioso? Eso no es compatible con la vida cristiana. O sea, que alguien tome el micrófono y comienza a predicar solamente porque tiene envidia, es que eso no tiene lógica. ¿Cómo puede haber alguien que predique para mostrarle a otros lo que está haciendo? ¿Cómo es posible que alguien predique para contender con alguien? El apóstol Pablo dice: hay gente que predica por envidia y hay gente que predica por contienda. Y me llama más la atención lo que dice en el verso 18. El apóstol Pablo dice: pero a pesar de todo eso, yo me gozo. Mira, me llama la atención eso. A pesar de todo eso, a pesar de que hayan predicadores que predican por envidia, que predican por contienda, el apóstol Pablo dice: yo me gozo igual.
Porque sea como sea, Jesucristo es predicado. Mira, a mí cuando leí esa palabra me impactó. Porque sea como sea, dice Pablo, Jesucristo es predicado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso quiere decir acaso de que Dios pasa por alto tu envidia, predicador? ¿Eso quiere decir acaso de que Dios pasa por alto que eres un predicador contencioso? No, para nada. Lo que Pablo está diciendo es que a pesar de que seas un envidioso, a pesar de que seas una envidiosa, una chismosa, un chismoso, un contencioso, la palabra de Dios es la palabra. La palabra de Dios se predica. La palabra de Dios se anuncia. Pero llegará el día, y ese día va a llegar. Llegará el día en el cual Dios manifestará y sacará a luz las intenciones del corazón de todos los hombres. Y cuando digo hombre, digo mujer también. Llegará el día en el cual Dios sacará a luz cuáles fueron tus verdaderas intenciones. ¿Cuál es tu intención cuando predicabas? ¿Cuál era tu intención cuando te grababas y te subías a Facebook? Rebelde, hijo de Michael Jackson. ¿Cuál era la intención que había en tu corazón? Cada vez que publicabas algo, cada vez que decías algo, ¿cuál era tu intención? ¿Tu intención era predicar la palabra o solamente abrías tu boca porque estabas lleno de envidia? Porque la envidia te está carcomiendo el alma, hijo de Michael Jackson. Anota eso, por favor. ¿Cuál era la intención de tu alma? ¿Sencillamente era predicar la palabra? ¿O efectivamente era que había una contienda en ti? Que usabas un micrófono para poder tirarle barro a alguien. A alguien le estoy predicando en esta hora. ¿Cuál era tu intención? Va a llegar el día en el cual esas intenciones que están ocultas hoy van a ser conocidas y van a ser manifestadas. Y allí habrá gente que será bendecida y recibirá alabanza de parte de Dios. Y habrá gente que será avergonzada eternamente. Por eso que la Biblia enseña y dice que habrá gente que se va a presentar delante de Dios en aquel día y le van a decir: Señor, ¿te acuerdas de mí? Aquí está mi credencial. Señor, ¿te acuerdas de mí? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre profetizábamos. Y la Biblia dice: Cristo les responderá: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Nunca los aprobé. Nunca tuve comunión con ustedes. Mira qué tremendo eso. Dios mío, a alguien le estoy predicando en esta hora. Estamos predicando bajo el tema obstáculos que impiden tu avance. Obstáculos que impiden tu avance. Hay obstáculos en tu vida que impiden que tú avances. Y el único que anhela y quiere que tú no avances y que retrocedas se llama el diablo. Hay gente que está bajo una posesión demoníaca. Hay gente que está bajo una influencia demoníaca. Por eso que no puedes avanzar. Pero para eso te estamos predicando la palabra. Para que salgas de ese lugar. Para que salgas de ese estancamiento y puedas avanzar. La pregunta en esta hora es: ¿cuál es el obstáculo que impide tu avance? ¿Cuál es el obstáculo que impide tu avance? ¿Cuál es? Dime, por favor. Respóndelo en esta hora. ¿Cuál es el obstáculo que impide tu avance? ¿Por qué no puedes avanzar cuando hay gente que sí avanza? ¿Por qué tú no puedes avanzar? ¿Por qué no puedes avanzar? ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Por qué te cuesta tanto avanzar? ¿O será que no es tu prioridad buscar a Dios? ¿O será que no es tu prioridad estar a la altura de las demandas de Dios? Porque todos nosotros, mira, quiero decirte que todos nosotros disponemos de las mismas horas de tiempo. Hay un dicho común que incluso yo lo he dicho muchas veces y usted también lo ha dicho. ¿Cuál es? Esta frase: no tengo tiempo. Pero si lo analizamos bien, en realidad esa expresión está mal dicha. Porque todos tenemos tiempo. Todos tenemos tiempo. No podemos decir: pastor, yo no pude ir al culto, no pude ir a la iglesia porque no tengo tiempo. No tuve tiempo para ir. No, todos tenemos tiempo. Lo que nosotros sí hacemos es que priorizamos el tiempo. Hay cosas que son prioridad para ti. Hay cosas que son prioridad para mí. Y todo aquello que a ti te interesa, en todo aquello que a ti te interesa, en todo aquello que a ti te agrada, en eso vas a ocupar el tiempo.
Dios mío, a alguien le lancé un palo, no sé si fue un palo o un rema en esta hora, pero anótalo, te va a ayudar. Es como la experiencia que tuvo Jesús con un hombre que era rico. Era un muchacho, era un joven que era rico y se acercó al Señor y le dice: Señor, yo quiero seguirte, quiero estar contigo donde tú quieras que vayas. Dime, ¿qué necesito para estar contigo? ¿Qué necesito para alcanzar la salvación? Cristo le dice: ¿has guardado los mandamientos? Pero por supuesto, Señor, le dice este hombre, este muchacho rico, por supuesto, todos, absolutamente todo. Soy íntegro en ese asunto. Bueno, si has guardado eso, entonces mira, te sugiero que vendas todo lo que tienes y lo des a los pobres. Entonces, cuando lo hayas vendido todo, me sigues. Y la Biblia dice que ahí se le fue el gozo y se fue triste. ¿Por qué? Porque este muchacho tenía muchas posesiones. Hay gente que está poseída por sus posesiones. ¿Escuchaste eso? Hay gente que está poseída por sus posesiones. Mira, tienes tantas posesiones que no tienes tiempo para Dios. Y te has olvidado de que Dios es el que te ha dado posesiones. Hay gente, mira, la mano de Dios, la misericordia de Dios se ha abierto para con tu vida. Te ha provisto de bienes materiales y qué bueno, me alegro, qué bueno, eso está bien. El problema es que hay gente que ha equivocado el camino y actualmente están poseídos por sus posesiones. Hay gente que está poseída por sus posesiones. Hay gente que no puede llegar más allá porque tus posesiones te lo impiden. Por eso Cristo dijo: qué difícil será para un hombre rico entrar al cielo. No dijo que era imposible, dijo: qué difícil será para un hombre rico entrar al cielo. ¿Por qué? Porque no toda persona tiene la capacidad de poder lidiar con la riqueza. Es necesario que seas tratado por Dios. Es necesario que seas ministrado por Dios. Y Dios en esta hora a alguien le está hablando mediante esta palabra, porque hay obstáculos que impiden tu avance. Yo no sé cuál sea, pero a la altura de este mensaje estoy seguro que el Espíritu Santo te ha redarguido el alma. El Espíritu Santo ha golpeado tu corazón. El Espíritu Santo ha golpeado tu conciencia. Y Dios en esta hora te habla al espíritu, al alma, al corazón y te hace esta pregunta: ¿cuál es el obstáculo que impide tu avance? No es normal que lleves 10 años, 20 años en una iglesia y no sirvas para nada. Discúlpame la expresión, pero no es normal que lleves años en una iglesia y no sirvas para nada. Algo tienes que hacer, algo tienes que hacer. Dios no te llamó solamente para que ofrendes, para que diezmes, para que lleves primicia y para que calientes un asiento en la iglesia. Dios te llamó para que hagas algo, algo tienes que hacer. Es necesario que le permitas a Dios ser moldeado, de que tu vida pueda ser moldeada, transformada. A la altura de este mensaje estoy seguro. El Espíritu Santo ha golpeado tu conciencia, tu corazón y ha traído a tu memoria cuál es la razón de ese estancamiento que tienes. Pero Dios en esta hora, mediante el poder de su palabra, tiene el poder para libertarte, para sanarte, para obrar en tu vida, en tu corazón y darte una nueva oportunidad. Yo quiero orar por ti en esta hora, para que Dios obre en tu vida, en tu corazón. Padre mío, oro, Señor, por cada vida que ha escuchado tu palabra. Yo creo, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra obra de una manera poderosa, especial, sobre todo aquel que recibe tu palabra. Dios del cielo, toca vidas, corazones en esta hora. Tu palabra sana, liberta, cambia, transforma. Hay vidas, Señor, que están estancadas en su vida espiritual, pero tu palabra tiene el poder para sanar, para vivificar, para fortalecer, para dar vida y vida en abundancia. Padre mío, glorifícate. Toca vidas, corazones en esta hora. Que tu palabra obre, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada vida en el día de hoy. Yo creo que tú lo haces. Creo que tú lo haces, Padre. Hecho está para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este programa para que alguien sea alcanzado mediante la palabra del Señor. Amén. Bendiciones.
Despertando tu espíritu. Despertando tu espíritu. Un programa conducido por el pastor Walter Venegas. Sintonízanos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en tu programa Despertando tu espíritu. Visítanos en nuestra iglesia ubicada en Germán Ebbinghaus 0258, Comuna de Puente Alto. Nuestros cultos son martes y jueves a las 19:30 horas y el día domingo a las 18:30 horas. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea ofrendar a este programa, puede contactarse con nosotros al número de WhatsApp más 569-6453-6418. Gracias por apoyar nuestro ministerio y apoyar el programa Despertando tu espíritu. Despertando tu espíritu. Dios le bendiga.